Vamos a analizar desde el punto de vista de la operación cómo se manejan distintos tipos de comunicaciones. Las comunicaciones pueden establecerse mediante adaptadores sobre líneas físicas o líneas fijas, adaptadores con enlaces Bluetooth para vinculación de teléfonos celulares o adaptadores para líneas de telefonía IP. Algunas operaciones se realizan desde la pantalla táctil, mientras que otras, como poner una línea al aire o el talkback individual para cada línea, se realizan directamente desde el módulo físico de la consola. UX24 puede manejar hasta 8 líneas combinando links Bluetooth, líneas tradicionales y líneas de voz IP. Cada línea se maneja en un canal independiente. Recordá que las funciones de los canales dependen del tipo de señal que manejan, y eso se configura en cada canal. Los canales definidos como telco permiten manejar líneas telefónicas y el operador desde los controles del propio canal puede atender la llamada, dejarla en espera o hablar con la línea en privado. Además, hay una pantalla para comunicaciones llamada telco que se accede tocando el botón asociado a telco en la pantalla principal. Esta ventana muestra todas las líneas disponibles y, como vimos, cada una corresponde a un canal. Se muestran en dos grupos de 4. Aquí podemos ver el estado de cada línea, como el tiempo que hace que está al aire o el tiempo que está en espera, y los controles avanzados como la ganancia de entrada o el nivel de envío a línea. Es muy importante no olvidar que estos controles que vemos en pantalla son de la línea que está seleccionada. Dependiendo de qué línea tenemos seleccionada, veremos sus controles en la zona de la derecha. Cuando ingresa una llamada, en la consola veremos destellar el botón de Q en color azul con la cadencia de ring. Además, tenemos un ring que se escuchará en el canal de Q y que lo genera la propia consola. Si además estamos viendo la pantalla telco o si pulsamos telco, veremos la línea que está llamando destellando en color amarillo. La llamada se puede atender desde la pantalla telco o desde el módulo pulsando el botón de Q. Al tomar la llamada, la línea queda retenida o en hold, lo que queda indicado en color verde en la pantalla telco. A su vez, el botón de encendido del canal correspondiente destella en rojo indicando que la línea es hold, de manera que si no estamos viendo la pantalla telco, de todos modos tenemos la indicación de que la línea está retenida. Si la llamada fue atendida externamente por un telefonista y transferida a la consola, no será necesario atender porque directamente ingresa en hold. En esta condición podemos hablar con quien está del otro lado pulsando y manteniendo presionado el botón Q, que se transformará en talkback. De esa manera hablamos con esa línea telefónica. La función de Q se mantiene y pulsando Q escuchamos a quien está del otro lado. Si mantenemos el botón retenido, hablamos. El display indica la función talkback cuando presionamos el botón. La línea solo se puede enviar al aire pulsando el botón On Air en el canal correspondiente. Desde la pantalla telco no es posible enviar la línea al aire. Podemos volver a retener la línea pulsando nuevamente el botón On Air del canal correspondiente. Podemos cortar desde la pantalla telco pulsando el botón cortar o su botón de acceso rápido asociado o manteniendo presionado el botón On Air en el canal correspondiente. Esto permite que incluso aunque no estemos viendo la pantalla telco, podemos manejar y cortar la línea. El nivel de audio que la consola envía hacia la línea telefónica se controla con el control out, que corresponde a la salida asignada a la caja UDX correspondiente. Para cambiarlo, lo seleccionamos y giramos el encoder. El nivel con el que la línea ingresa a la consola se controla con el nivel Input Gain, que corresponde a la entrada asignada a la caja UDX correspondiente. Para cambiarlo, lo seleccionamos y giramos el encoder.
Entonces, out es el nivel de envío hacia línea telefónica e input es el nivel de entrada de la línea telefónica, la ganancia de la entrada de la línea telefónica. Esos controles son los mismos que encontramos en el panel de configuración en entrada y salida. Para el caso de la entrada, también lo encontramos en la pantalla de canal. Cuando la llamada es vía Bluetooth, es muy importante en el teléfono asegurarse de que el nivel de Bluetooth esté al máximo, para no tener que dar excesiva ganancia a la señal en la consola, pues estaríamos deteriorando la relación señal-ruido. La pantalla telco incluye un teclado para discar y generar el llamado desde la consola. Para discar debemos seleccionar la línea que queremos utilizar y pulsar el icono dial o el botón asociado correspondiente. Al pulsarlo, la consola toma la línea a través de la caja UDX y podemos discar. Pulsando los números directamente irá generando los tonos de TMF, no es necesario volver a pulsar dial. Podemos hablar con quien está del otro lado pulsando y manteniendo presionado Q. Para enviar la línea al aire, podemos pulsar el botón On Air en el canal correspondiente. Para cortar la comunicación, podemos hacerlo desde el canal, manteniendo presionado durante 3 segundos el botón On Air o pulsando Hang Up. Este teclado no puede ser usado para discar usando el teléfono móvil vinculado por Bluetooth. En ese caso, debemos discar desde el propio móvil y tomar luego la línea en la consola, pulsando el botón On Air en el canal correspondiente. La línea queda retenida. Pulsando nuevamente el botón On Air, la línea está al aire. Establecer una conferencia entre 2 o más líneas es muy fácil. Como cada línea es un canal, lo único que hay que hacer es poner al aire las distintas líneas. Por ejemplo, ingresa un llamado y lo atendemos. El llamado queda en espera. Ahora ingresa un segundo llamado. También lo atendemos desde el canal y queda en espera. Recordá que pulsando el botón de Q y manteniéndolo apretado, podés hablar en privado con cada una de las líneas. La pantalla telco nos indica el tiempo de espera que transcurrió para cada línea. Poniendo las líneas al aire, quedarán en conferencia. Recordar que podemos ajustar el nivel de envío, o sea, el nivel de audio que le envía la consola, para cada línea desde el Control Out en la pantalla telco. En cualquier momento, las líneas pueden pasar a hold, a ser retenidas de nuevo. Para finalizar la comunicación, cortamos. Es importante remarcar que la conferencia puede incluir comunicaciones realizadas por Skype, Hangouts o similar. Este tipo de comunicaciones no están integradas en el panel telco, pues en realidad no son líneas telefónicas. En otro video vamos a analizar cómo utilizar y configurar las conexiones USB para utilizar desde el computador aplicaciones de tipo Skype, Hangout y similares.